Y estamos con alguien, esto tiene que ver con los aviones, por supuesto, este tema musical tiene que ver con Top Gun, los aviones y todo ese tipo de cosas. Y vamos a volar hoy, porque yo quiero que ustedes presten atención especialmente sobre este tema en particular que va a arrancar aquí. Yo me voy a callar y va a empezar a sonar y vamos a imaginarnos que nos vamos elevándonos. ¿Les parece? Aquí va. Bueno, este tema es de la saga de Aeropuerto de Vincent Bell, el creador de este tema, Vincent Bell. El tema de amor de Aeropuerto. ¿Y cuántos memoriosos están hoy en la audiencia, entre la audiencia, y se imaginan y a través del retrovisor de la vida se muestran mucho más cercanos a aquellas películas catástrofes, tanto las que iban por arriba como las que iban por abajo? Y aquí entra lo del Titanic también, pero en el caso de Aeropuerto también hubo sus bemoles en esa saga. Y quiero asociar todo esto a la gestación de una gran compañía aérea que por más de 30 años hizo lucir sus aviones y toda su capacidad operacional por el mundo entero. Y detrás de esa gran compañía hubo también un gran gestor que hoy está con nosotros y nos va a contar él mismo acerca de todo lo que implicó Líneas Aéreas Paraguayas, de bandera nacional, esta compañía que prestó sus servicios desde aquellos inicios de la década de 1960 hasta casi mediados de 1990. Fue fundada en 1962, Líneas Aéreas Paraguayas, que cubrió rutas excepcionales de toda América, de Europa y por supuesto regionalmente acá. Y ahí vemos esa enorme aeronave de Líneas Aéreas Paraguayas, su tripulación en un momento de apogeo, tan respetada, Líneas Aéreas Paraguayas, tan puntillosa en sus horarios, porque había seguridad, todo el mundo quería volar con líneas y por Líneas Aéreas Paraguayas. Por todo esto que estamos diciendo, estamos hilvanando recuerdos, o vamos a hilvanar recuerdos. Pero yo quisiera que alguien muy especial nos comente acerca de Líneas Aéreas Paraguayas, desde el propio logotipo de Líneas Aéreas Paraguayas, desde los colores de sus aviones, desde ese andamiaje impresionante que tuvo esta compañía, que hizo lucir la paraguayidad mucho más allá de nuestras fronteras. Y estamos aquí con el general Raúl Calvet, quien nos visita. Un orgullo, una satisfacción general, un honor altísimo de que esté con nosotros usted hoy acá. ¿Cómo está, general? ¿Cómo le va? Yo estoy demasiado bien. Estoy, como se dice normalmente, estoy completo todavía, a pesar de mi edad. Está completo usted, general. Tiene 92 años. 92 años. Y nació hace 92 años en Valenzuela. En Valenzuela, en el año 31. Así que. Y no es para mandarse a la parte, pero no tengo absolutamente nada. No me duele nada. Duermo bien, como bien, digiero bien. Lo único que no tengo ya es una mujer. Porque 1 hora de placer y 23 de tortura no quiero. 1 hora de placer y 23 de tortura.
Bueno, en general, fantástico. Para nosotros, vuelvo a insistir, una enorme satisfacción. Usted tiene también en toda su carrera 25.000 horas de vuelo en líneas aéreas paraguayas y a través de la aviación propia, ¿verdad? Porque usted comenzó a volar en 1950, fue subteniente de aviación en aquel momento y piloto al mismo tiempo. Y bueno, y empezó también en 1948 prácticamente en la escuela militar. ¿Es así? Así es. En el año 48 yo ingresé, el 7 de marzo, ingresé a la escuela militar en el curso preparatorio. Y desde esa época hasta el año 53 fui cadete. Primeramente en la escuela aquí de nuestro país y luego fui becado al Perú, donde estuve 4 años también en la escuela de cadetes de oficiales y de ahí me recibí como piloto aviador militar. ¿Y ahí nació su hijo o no? Mi hijo, uno de mis hijos nació allí. Sí. Y el otro nació ya aquí en Asunción. O sea, yo como hice mis primeras nupcias, lo hice con una peruana, pero luego después me separé. Sí. Y me volví a casar con una paraguaya. Sí. Con quien mantuve todo el tiempo hasta que ella falleció y yo hoy día soy viudo. Sí, pero tiene 4 hijos. Tengo 4 hijos. Dígame, y tiene el 5.º hijo que fue Líneas Aéreas Paraguayas. Yo no sé si fue el primero de los hijos Líneas Aéreas Paraguayas. ¿En qué orden va Líneas Aéreas Paraguayas? Originalmente los pilotos de la Fuerza Aérea volábamos el transporte aéreo militar, Sí. que luego se transformó en Líneas Aéreas Paraguayas, una parte. Sí. Y en esa parte yo fui uno de los originales. Él estaba perfecto, che. Uno de los el aire se incendió acá. Pilotos de esa línea. Y acompañé en todos sus procesos. En todas sus épocas, Sí. hasta que se convirtió en una línea aérea internacional y intercontinental. Porque primero Paraguay tuvo, dentro del marco de la aviación comercial, hubo una empresa, Paraguayan Air Service, PAS, de corta vida. Después surge el Yoic Aéreo Paraguayo S.A., LAPSA. Después LAPSA, qué sé yo, después de LAPSA apareció ya prácticamente lo de Líneas Aéreas Paraguayas. Y nacía esto el 17, me corrige usted, de noviembre de 1962, pero a través de un decreto número 337 se dio de vida oficial a Líneas Aéreas Paraguayas el 18 de marzo de 1963. ¿Está bien? Está bien, pero Sí. antes del año 60 ya Líneas Aéreas Paraguayas estuvo volando Sí. en las rutas aquí Regionales. Sudamericanas, sí, Sí, sí. a Chile, a Argentina, Uruguay, Sí. Brasil y Perú. Eran lugares donde normalmente ya Líneas Aéreas Paraguayas hacía sus vuelos domésticos, podemos decirle así. Sí. Y los primeros aviones de Líneas Aéreas Paraguayas fueron los Convert. Los primeros aviones fueron los Convert. Sí, los Buenísimos aviones. Estos aviones Sí. los compramos de Aerolíneas Argentinas. Sí. Y eran, para su época, eran aviones adelantados, Sí. eran veloces Sí. y de muy buen confort. Y con esos aviones hicimos los vuelos a Montevideo, Buenos Aires, San Pablo, Río y Santiago y Lima. Sí. Luego ya con la incorporación de los DC-8, ya prolongamos nuestra línea a Miami, Bueno, vinieron y a los África y Europa. Sí, vinieron los 707 primero. Vinieron los 707, Sí. DC-8 y 707. Sí.
O sea que, ¿y quién fue, cómo se fue gestando Líneas Aéreas Paraguayas? Digamos, ¿quién tuvo la matriz vivencial de proyección como empresa? Porque no solamente fue comprar aviones, sino armar toda una compañía, ¿verdad, general? La compañía se fue gestando por sí misma. Sí, por sí misma. No había en realidad un programa, sino que a través de las necesidades y a través del mercado se fue originando el crecimiento de la empresa. El crecimiento del app. Y con el crecimiento del app también vino el crecimiento de su flota. Sí. Y su flota en realidad incluyó en los últimos tiempos los DC-8 y 707, que son aviones que hasta hoy día son aviones magníficos, de muy largo alcance y que podían hacer las rutas a Europa y Estados Unidos. Pero llegó un momento en que con la evolución de la aviación, Estados Unidos como que cerró la posibilidad de que ingresen a su territorio, digamos, ¿cómo se llama? A su cuestión aérea, espacio aéreo, aviones que no tengan una reducción de ruidos. ¿Es así? Sí. Ese problema se originó allá por los años 80 al comienzo, y rápidamente el app tuvo que solucionar eso adquiriendo, o sea, poniendo en operaciones sus aviones DC-8, que ellos cumplían con los requisitos que Estados Unidos exigía. Entonces continuamos con nuestra línea a Miami y Europa sin ningún problema. ¿Cómo fue para usted? Porque usted era la cabeza, usted llegó a ser, o sea, fue durante muchos años gerente general de Líneas Aéreas Paraguayas. Usted cortaba el bacalao, general, y al mismo tiempo gestaba y expandía la empresa. ¿Cómo surgía eso? ¿Quién le daba las directrices? ¿O usted mismo, de usted, eran estas emanadas? ¿Cómo? A ver si nos explica eso. Líneas Aéreas Paraguayas tuvo su propia conducción. Sí. Y esa conducción salía de nuestra propia iniciativa. Nunca tuvimos un asesoramiento, podemos decir así. Un plan maestro. Y en realidad que la experiencia y la preparación, desde luego, de los pilotos del APE era una preparación de primerísima calidad, ya que todos ellos, todos nosotros, veníamos de las escuelas más adelantadas de las fuerzas aéreas de diferentes países. Y eso nos hizo a nosotros suficientemente ayornarse, y con conocimientos para desarrollar una línea aérea que en realidad estaba bajo las directivas de estos conocimientos ya afianzados en los oficiales que habían hecho los cursos en los diferentes países. Pero fue usted justamente la piedra angular de todo esto. Sí, yo tuve la suerte de haber tenido cursos en el Perú, en Estados Unidos, en el Brasil. Eso me sirvió mucho a mí para la organización de la línea aérea, y tuve muy buenos profesores también, asesores. Prácticamente nosotros nunca tuvimos asesores extranjeros. Siempre con nuestra experiencia y con nuestros conocimientos hicimos nuestras líneas aéreas y nunca nos fue mal. Sí, ya sé, por supuesto. Más de 30 años en los cielos del mundo, Líneas Aéreas Paraguayas. Yo le decía al general, antes de entrar acá en conexión con ustedes,
que era un orgullo para los paraguayos que viajábamos, porque tuve la honra de viajar mucho también y mucho tiempo en líneas aéreas paraguayas, de estar en Bruselas, en Frankfurt, en Madrid, qué sé yo, o de este lado del Atlántico, y viendo cómo despegaba y cómo bajaban los aviones de líneas aéreas paraguayas y nos subía como una suerte de adrenalina de orgullo, de paraguayidad y de ese tipo de cosas. ¿Qué significó líneas aéreas paraguayas sintéticamente para usted? A ver, habiendo pasado bastante tiempo sin que tengamos ya ese acceso a subirnos a uno de sus aviones, pero es interesante ¿qué significó? Responder a esta pregunta. Sí. Líneas Aéreas Paraguayas surgió con su propia energía. Los conocimientos adquiridos, los diferentes cursos de los pilotos que lo formaban, los hacía suficientemente preparados como para dirigir una línea aérea. Sí. Y así se constituyó para nuestro país su línea aérea comercial, Sí. que fue un ejemplo. Nunca tuvimos un solo incidente o accidente en los 15 años más o menos que fuimos en los vuelos transcontinentales. Sí. Hemos transportado miles y miles de pasajeros. Sí, sí, Hemos volado en todos los cielos de América, de Europa sí. y de Asia. Y siempre hemos volado con mucha suficiencia y con mucha categoría y mucha seguridad. LAP era un sinónimo de seguridad. LAP era un sinónimo de un buen viaje, de un buen retorno, de un buen feliz. Y de muy buena atención también. Buena atención. De muy buena atención. Así es que LAP brilló como brilló el sol. Y si bien dejamos de actuar, no fue por cuestiones comerciales, sino netamente porque desaparecieron los elementos constitutivos de la empresa que hacían que fuera necesario nuestra ida a Europa y Estados Unidos. Ya no fue necesario y nos circunscribimos a los vuelos regionales. Bueno, General Calvet, su apellido proviene de Francia, ¿verdad? Su padre fue francés. Mi familia proviene de Burdeos y hay una pequeña población cerca de Burdeos que se llama Castillo del Vidrio. Los Calvet de esa zona son los originarios de mi familia. Qué bueno. Y parte también de los Calvet están en el límite entre España y Francia, allá en el norte, que están también los Calvet, que son parte de mi familia. Ahí cerca de Andorra, por ahí. Ahora, en Sudamérica, ellos vinieron, una parte estuvieron en Misiones y otra parte estuvieron en Buenos Aires. Los de Buenos Aires tuvieron otros matrimonios y ahí se perdió el apellido. En cambio, los Calvet de Misiones sí mantuvieron porque todos los familiares, todos fueron varones y siguieron procreando el apellido. Y yo lo llevo con mucho orgullo y con mucho honor ese apellido. Dígame, ¿y cómo usted se instruyó? Porque en lo personal, porque siempre usted se destacó, inclusive físicamente, una persona grande, alta, usted siempre llamaba la atención por el porte, el porte suyo llamaba la atención, espigado, alto, siempre. Usted mismo se instruyó, usted se formó en gran porcentaje, usted en lo personal se formó, usted, ¿cómo fue su...? Mis padres provenieron de Francia. Y yo fui un hijo
uno de los primeros hijos Sí. dos varones y dos mujeres. De don Francisco Calvet. Sí. Y tengo un hermano Sí. y dos hermanas. Ah. Y ellos tuvieron familiares también, pero el que continuó con el apellido fui yo. Mi otro hermano falleció. Y sus hermanas también. Sí, siendo más joven. Usted es el único que continúa. Y no dejó casi descendencia. Pero yo sí dejé y continúa. Sí, continúa. Tu gran familia. Dígame, y usted se formó con mucho esfuerzo. Decíamos que en 1948 usted entró a la escuela militar. ¿Siempre le gustó toda la cuestión de la milicia, de la formación militar? ¿Siempre le gustó eso? Siempre a mí la carrera militar me atrajo. Me sedujo, en una palabra. Sí. Pues, porque... Por el orden. Por la historia, tal vez. Y yo entré a la escuela militar en el año 47. Ahí tenemos imágenes del general. Y de ahí ya pasé a la escuela militar, pasé me fui al Perú, a la escuela militar también, me hice aviador y ya continué siempre en mi carrera de piloto y luego ya vine al Paraguay ya como oficial y aquí estoy, llegué al grado de general de división, al grado máximo que se puede llegar y estoy retirado, pero sinceramente estoy íntegro. Íntegro y activo a través de la memoria, de todo eso. Todavía en condiciones de volar. Por supuesto. Me siento suficientemente fuerte. Usted manejaba todos los aviones, ¿verdad? Yo manejé todos los aviones que tenía el Paraguay, los DC-8. Así es que no... ¿Y cómo formó usted Líneas Aéreas Paraguayas y cuándo entró en órbita esa idea de fundar Líneas Aéreas Paraguayas y por qué, General Calvet? Líneas Aéreas Paraguayas originalmente en realidad lo formó la aviación militar. Sí. Y originalmente todos eran pilotos militares. El general Ravetti fue uno de los primeros en ser el director de la escuela y luego le siguieron los otros comandos de aeronáutica que apoyaron González Ravetti sí. Que apoyaron a esta línea aérea y luego se transformó en una línea aérea del Estado. O sea, de un apéndice de la Fuerza Aérea se independizó para hacer una línea aérea del Estado, Línea Aérea Paraguaya. Y así como línea aérea del Estado fue que tuvo la concesión, podemos decir, de volar a Europa, volar a Estados Unidos y volar a todos los países del continente. Pero usted conjugó algo fabuloso, porque por un lado era, era del Estado la línea y estaban los militares metidos ahí, pero nadie notaba que había esa rigidez militar porque estaban los civiles también al mismo tiempo. ¿Eso fue fácil, difícil? ¿Cómo fue? Bueno, yo tuve la suerte de estar muy cerca al lado del presidente Stroessner. Sí. Y el general Stroessner era un hombre visionario. Sí. Visionario, yo le digo, porque él veía veía más lejos. Veía más lejos que el normal de las personas. Y él se dio cuenta que la constitución de una línea aérea del Estado era una necesidad para el Paraguay. Y él apoyó. Apoyó con sus gestiones y así entonces apoyó la formación de LAP. Y se formó esta institución con pilotos y aviones de la Fuerza Aérea Paraguaya, luego se transformó en Líneas Aéreas Paraguayas. Sí, pero ¿cómo usted conjugó ese espíritu
militar con el espíritu civil, y para que todo eso se fusionara y que nadie, digamos, notara absolutamente nada? En realidad es una pregunta que yo mismo tuve que buscar una solución. Acérquese, por favor, ahí, acérquese. Yo mismo tuve que buscar una solución. Sí. Porque llegó un momento en que la compañía se agrandaba y tenía que llevar una trayectoria límpida, civil, podríamos decir así, y profesional, para poder trasladarse y representar como una línea aérea del Estado paraguayo. Sí, claro. Y así fue que se separó de la aeronáutica militar, se separó LAB y formó su propio personal, pero siempre apoyado con los pilotos militares que formaron sus primeros pilotos y sus primeras tripulaciones. Dígame, ¿y los pilotos militares eran más seguros que otros que no sean militares? No, los pilotos militares eran buenísimos porque veníamos de escuelas que provenían de escuelas muy bien organizadas, escuelas del Brasil y escuelas del Perú, de Estados Unidos, de Argentina, entiendo. del Brasil, de Chile. Todos ellos formaron parte luego como pilotos de líneas aéreas paraguayas. Luego después ya fueron formándose pilotos civiles que formaron parte ya de las tripulaciones aéreas. Dígame, ¿y cómo se mantenían los aviones volando en el aire sin tener tropiezos técnicos? ¿Qué hubo detrás de ese complejo mundo aéreo de la... Desde un principio me di cuenta que la base principal de nuestra línea aérea era su mantenimiento, y el mantenimiento que nosotros podíamos darle aquí no estaba todavía a la altura de las exigencias de una línea aérea internacional, y entonces recurrimos a la Israeli Air Industry, una empresa israelita que se instalaron en Paraguay con sus técnicos y nos ofrecieron sus talleres en Israel. Entonces manteníamos nuestros aviones con sus técnicos y con sus talleres en óptimas condiciones. O sea, y que las aeronaves iban hasta Israel. Sí. Y así pudimos nosotros competir con mucha hidalguía, solvencia, sí, acá en la zona, y logramos imponernos a todas las otras compañías por nuestra buena performance y nuestros buenos aviones. Y todo ese staff de líneas aéreas paraguayas era metódico, era conformado ese staff por gente también linda, joven. Había una escuela ahí detrás. Inmediatamente cuando comenzamos nosotros los vuelos internacionales, comenzamos nosotros a utilizar nuestros contactos para que nuestro personal recibieran instrucciones en líneas aéreas más adelantadas. Y así tuvimos el asesoramiento de la Eastern, el asesoramiento había una línea belga, no sé si también. Sí, de la Sabena. Y Sabena. También de la línea madrileña. Iberia. De Iberia. Pero muy poco. El paraguayo es es un hombre muy inteligente que rápidamente aprovecha las enseñanzas que recibe, y él origina de por sí su propio conocimiento. Usted había dicho acá fuera de cámaras, el paraguayo es muy bueno y muy inteligente. ¿Sigue sosteniendo usted eso? Así mismo es. El paraguayo
es de por sí, es muy habilidoso y es capaz de originar sus propios conocimientos. Eso es Dígame. muy importante en los conocimientos aéreos. Es muy importante eso, Sí. ¿verdad? Dígame, y llegó a tener líneas aéreas paraguayas, ¿qué cantidad de aviones? ¿Muchos aviones? Y Línea Aérea Paraguaya llegó a tener 3 aviones Ah, DC-8 sí, y 2 aviones Conver. sí, sí. Y, Y después ya estaban los Electra también. Sí, y estaban también los Electras. Ah, ah. La, Y llegó a alquilar también aviones porque la demanda era tremenda. siempre tuvimos nuestros propios aviones ¿Y cómo hacían ustedes para cubrir todas las rutas? Porque y con nuestros propios aviones sí, pero siempre la- estaban en movimiento. Entonces. las rutas a Europa se cubrían con los 2 aviones o 3 aviones que teníamos, DC-8 Ah, y 707, ah, y también la ruta a Miami. ah, ah. Nunca tuvimos problemas de tripulantes ni de aviones. Ah, sí. Pero llegó también LAP a New York, creo que. Bueno, a Nueva York tuvimos solamente vuelos así esporádicos, vuelos con Sí. el presidente, Sí, sí, sí. pero tuvimos un programa que no llegamos a realizar. Ah. No llegamos a realizar. Teníamos... Llegó en a México también, línea aérea, no llegó ¿A dónde? Paraguay, a México. Sí, a México llegamos a volar a México. Sí, claro. Eh, A Ciudad de México. Sí, a Ciudad de México. A Panamá Sí, también. llegamos a volar a Denver, Colorado. también, en Colorado. Y Y después tenían una. hacíamos Guayaquil, Ah, Lima. sí. Eh, Santiago, Río, Santiago, Sao Paulo, sí. Buenos Aires, Montevideo, eh, Santa Cruz de la Sierra. Sí. Tuvimos muy buena aceptación. Sí, sí. Y luego nos circunscribimos solamente a la línea de Miami Ah, y la línea acá intercontinental sudamericana y europea. bueno, pero también tenían una base ahí en el norte del África, en Dakar, me parece. Sí. En Dakar teníamos nosotros una base y teníamos nuestras instalaciones ahí. Ah, ¿y qué se hacía ahí, general? Y hacíamos los vuelos a Dakar llevando pasajeros y carga. Pero ahí por ejemplo, se nutría de combustible, ese tipo de llevábamos cosas. pasajeros y alzábamos pasajeros en Dakar. Dakar era un lugar que movía pasajeros. Movía Había pasajeros. movimiento entre Sudamérica y Dakar. Dígame una cosa, y yo le voy a acercar acá al micrófono general. Dígame una cosa, el orden cerrado, ¿de qué se trató este orden cerrado? A ver, explíquenos. Bueno, ese es un punto muy importante. Sí, Cuando yo me hice cargo del AP, sí. las tripulaciones eran civiles y militares. Y para mí constituía un problema porque el militar es un individuo formado en una estricta disciplina Sí. que le caracteriza en su actuar. en su digamos. actuar. Sí. Y en la tripulación civil se caracteriza en la parte civil. Por ser más Y liberal, digamos. Yo decía, ¿cómo Conjugar. hacer de que estas dos conjuntos de personas, porque tenían que volar juntos, cómo hacer para juntarlos y cómo hacer para que ambos sean uno? Muy bien. Y dije yo, la única forma es a través de la creación de un grupo de gimnasia, un grupo de instrucción. de instrucción, un grupo de personas que convivan
la disciplina Sí. en una sola escuela. Y eso logró usted. Sí. Y así formamos nosotros nuestra escuela de orden cerrado, tanto para civiles como para militares, donde se mezclaban. Se mezclaba. Y a los civiles les gustaba mucho y a los militares les gustaban también mezclarse con los civiles. Pero mezclaba, les gustaban que las chicas que iban Sí, ahí, las chicas, acérquese. Y, así, O sea, los militares se quedaban encantados con las chicas. Y así se formó una sociedad en el cual convivíamos semimilitares y semiciviles. Perfecto. Y así se vanagloriaba Líneas Aéreas Paraguayas. Semimilitares y semiciviles. Pero convivíamos perfectamente. Y por ejemplo, cuando la gente tenía que pernoctar, general, a través de todas estas ciudades a las que LAP llegaba, o hasta donde llegaba LAP, digamos, ¿y dónde se hospedaba esa gente? Ese fue otro problema. Yo jerarquicé las tripulaciones, Sí. o sea, el comandante siempre era comandante, el copiloto siempre era copiloto, el ingeniero siempre era ingeniero, el policía era siempre policía, la azafata siempre azafata. Ellos eran siempre una tripulación. Sí. Entonces, en donde iban había esa Jerarquización. Sí. No había. ¿Y en qué hoteles Y pernoctaba esta gente? siempre, yo cuidaba de estar en los mejores hoteles. Así, los mejores hoteles. Las mujeres siempre iban a los mejores lugares, los varones también. Y trataba yo de que el respeto Prime. sea el elemento primordial que los unieran a ellos. Qué interesante. Y logré hacer de que las tripulaciones tuvieran un respeto mutuo y una amistad. Y con eso yo solucioné el problema. Qué fabuloso. ¿Usted extraña Líneas Aéreas Paraguayas cuando decidió el gobierno, por X razones, concluir todos esos servicios luego de más de 30 años de estar volando todas estas líneas, estas máquinas volando de Líneas Aéreas Paraguayas? ¿Cómo reaccionó usted íntimamente? Porque usted puso todo lo que pudo a favor de esa compañía en el sentido organizacional, en el sentido ideal también, con una visión amplia, una formación rígida, si se quiere, y un respeto, porque todo eso se notaba a través de estas personas que formaban parte del staff de Líneas Aéreas Paraguayas. ¿Qué sintió usted en aquel momento, general, cuando...? Indudablemente que la primera palabra es añoranza. Sí. Añoranza de aquellas épocas. Y fueron épocas en las cuales la Fuerza Aérea, a través de sus pilotos y sus tripulantes, se expandieron por los cielos de Europa y América. Y adquirieron una personalidad internacional que valió muchísimo para la Fuerza Aérea. Para la imagen de Paraguay también. Y luego, cuando LAP dejó de operar, prácticamente ya la aviación militar quedó, que podemos decir así, con los pantalones largos, con esa personalidad y con esa experiencia. Y hoy día la Fuerza Aérea tiene una personalidad, podemos así decir propia, que lo caracteriza por su propia experiencia y por su propio valor.
Porque, y su característica. porque hasta ahora la gente recuerda líneas aéreas paraguayas, esas líneas aéreas paraguayas. Y LAP brilló como brilla un rayo, iluminó Sí. y luego desapareció dejando el recuerdo. Pero yo me doy cuenta que casi todas las cosas son así nomás. Yo veo que Aerolínea, Varig, todo eso brillaron en su momento. Después se apagaron. Y luego se apagaron. Hay algunas Pareciera empresas que continúan todavía. Pareciera que el influjo personal tiene un vaivén Sí. que lo lleva a la cúspide y luego se diluye. No digo que se pierde, pero se aquieta y se aquieta, me gustó se eso. aquieta y se transforma en una fuerza aérea más aquietada, Más calma. más calma. Dígame, general, tenemos esa imagen cuando llegaba el Paraguay a través de su propio presidente a Tokio, y había mucha conexión con Japón. Ahí llega Panam, ahí el general Stroessner llegaba a Tokio y el emperador Hirohito lo fue a recibir en persona. Una cosa extrañísima que el emperador del país del sol haya salido, digamos, de su palacio, haya salido para ir hasta la escalerilla del avión a recibir a Stroessner. ¿Usted viajó en esa delegación? ¿Viajó también usted, general? En aquella ocasión, ¿viajó usted? ¿Acompañó al general Stroessner? Y ¿Se acuerda usted o no? no recuerdo muy claramente ese vuelo, pero en realidad el protocolo japonés Sí. es un protocolo muy, no digo estricto, pero ellos son muy apegados A sus creencias, a sus tradiciones. a un condicionamiento muy característico de los asiáticos. O sea, todo está Organizado. preparado así Por anticipado. como si fueran una escalera. Sí. Y pasamos muy bien. Yo no tengo muy buenos recuerdos de ese viaje que hicimos Porque ustedes viajaron en Panam, que era la línea aérea más sobresaliente en aquel momento. Yo no sé si porque no estaba todavía vigente líneas aéreas paraguayas o porque el trecho de Asunción hasta Tokio era muy extenso. Yo no sé si por eso se utilizó lo de Panam, los servicios de Panam, que este avión hizo de transportando a toda la delegación paraguaya. Prácticamente fue un viaje exclusivamente compuesto por la delegación paraguaya y al frente el general Stroessner. Yo no sé por qué no intervino ahí líneas aéreas paraguayas. Yo no sé si porque todavía no fue gestada líneas aéreas paraguayas, o esto fue antes o después, no me acuerdo yo esa parte, pero en fin, o porque el trecho era muy largo seguramente, ¿verdad? ¿Puede ser? No sé, bueno, eso ya me escapa mi... Sí. Esas son decisiones del presidente. Bueno, ¿y qué usted...? Tal vez él consideraba más práctico hacer ese vuelo así a través de otra línea, porque nosotros le llevamos hasta Los Ángeles y de ahí tomó... Perdón, ustedes llevaron con líneas aéreas paraguayas hasta Los Ángeles, sí. Y de ahí él tomó la línea de Panam, digamos. Panam. Ahora entiendo. Usted, LAP fue hasta Los Ángeles. Hasta Los Ángeles le llevamos. Hasta LAX, ahí el aeropuerto LAX de Los Ángeles. Y ahí él se subió y comitiva se subieron ahí en Panam hasta Tokio.
Dígame, ¿y qué pasajeros ilustres? ¿Usted se acuerda de pasajeros ilustres? Pero Stroessner no tenía pasajeros ilustres. No, yo lo digo a usted. Usted como piloto, como cabeza de líneas aéreas paraguayas, ¿se topó alguna vez en tantos años de manejar una compañía tan grande como LAP con pasajeros ilustres, digamos, que iban en los aviones de ustedes? ¿Se acuerda de algún nombre de alguien? Está Eva de Perón, por ejemplo, fue una de nuestras pasajeras. Eva Perón. Y ella estuvo en un avión nuestro que capotó en Ezeiza. Bueno, eso fue Pinky, creo que fue Pinky. No, pero no, Pinky, la famosa figura de la televisión argentina. Eva Perón... Creo que también viajó alguna vez. No recuerdo. Creo que ella... Bueno, pero ¿y quién es más? ¿Usted añora, general, de que volvamos a tener una línea aérea nacional como LAP? ¿Usted quisiera que eso se cristalizara, digamos, alguna vez? La creación de LAP es interesante. Originalmente nosotros con los Conver hacíamos Montevideo, Buenos Aires y Asunción. O sea, ese fue el origen, podemos decir así. El arranque inicial. El arranque inicial. Y eso sirvió de base para... Después de la expansión futura. Para crear luego la línea aérea y comprar aviones de mayor capacidad. Y ahí entonces ya se extendió la línea Lima. Dígame, general, ¿y usted querría que Paraguay vuelva a tener sus propias líneas aéreas paraguayas alguna vez? O sea, Paraguay que vuelva a tener su línea de bandera. ¿Usted querría, abogaría por eso usted? ¿O no? Pero no sé, no... Así como está el mundo hoy. No sé, las competencias ahora son tan grandes que si nos vamos a mirar la pérdida, sí. Pero si vamos a mirar una línea aérea con suficiencia y con seguridad, autonomía, sí, y manejarse con sus propios ingresos, hay que pensar dos veces. Hay que pensar dos veces. No se puede arriesgar así nomás. No se puede improvisar. No se puede improvisar en una línea aérea. General, y aquel año 89, ¿fue un momento marcante para usted, el 89, cuando se decidió que Líneas Aéreas Paraguayas transporte al general Stroessner a Brasilia, por ejemplo, o al Brasil? ¿Cómo fue? Pero no fue nada. Cuando eso Rodríguez fue el que estaba al mando ya del gobierno. Sí. Y a usted le avisaron, le dijeron algo. Rodríguez le tenía una cierta, no sé, amistad al general. Sí, claro. Y él mismo... Con suegros. Sí, él mismo le ofreció ir a Chile o a la Argentina. Y Stroessner eligió ir a Brasil. A Brasil. Sí. Entonces le concedió un avión con un piloto paraguayo y le llevaron. Y nunca usted no se despidió de Stroessner, porque usted tuvo mucha amistad con Stroessner. Sí, yo estuve en el avión a despedirlo. Estuve, sí. ¿Y qué le dijo él? ¿No se acuerda? No, nada, en absoluto. Stroessner era un hombre... Ahí hay una foto. Era un hombre, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo era Stroessner? ¿Cómo era? Era como...
hermético. Un hombre mundano como nosotros. Sí, No era un tipo sí, que estaba en las alturas. sí, Él era uno más. Era uno más, exactamente. Él, si uno no supiera que él era Stroessner, pasaría por cualquier persona. Pero había todo un halo de ser una persona intocable, Sí, Stroessner. sí. Tenía esa cualidad Ah, de ser un hombre, no digo humilde, sino un hombre normal. normal. Y él mismo prefirió irse a A Brasilia. Brasil, donde tenía amistad. Sí, Tenía muchos amigos sí. y ahí le ofrecieron. Bueno, general, yo le agradezco muchísimo su estancia acá en nuestros estudios. Tuvimos un repaso así, un flash de aquel momento de mucho prestigio, si se quiere, de la aviación paraguaya en los cielos del mundo a través de líneas aéreas paraguayas. Y el señor mentor de todo esto en un gran porcentaje, no diría el 100%, pero en un 90% más o menos, fue aquí el general Raúl Calvet, a quien agradecemos mucho. Tiene que seguir adelante, general, ¿verdad? Y el renacer de líneas aéreas paraguayas puede darse, quizá, puede darse, y usted todavía está en condiciones de dar instrucciones y de hacer una cuestión organizacional. Si alguien se acerca a usted y le dice queremos traer una línea aérea nacional, y usted puede ahí empezar con lo que fue aquello, que lo manejó magníficamente, un asesoramiento, puede dar usted, Gracias ¿verdad? a Dios, mira, tal vez mi cuerpo tenga los 90 años. 92, acérquese. Pero mi mente está intacta, sin yo. Sí, la mente vuela. No tengo ningún problema. Vuela. Gracias a Dios. Pienso bien. No veo en mí ninguna deficiencia mental ni memorial ni nada. Ningún impedimento, para nada. Yo me siento igual que antes. Sí. Bueno, y tenemos ese tema de la saga Aeropuerto, que quiero escucharlo para tratar de sellar este encuentro tan grato aquí, realmente con mucha emoción. Nosotros sentimos emoción porque estamos ante un señor que mucho hizo por el Paraguay a través de líneas aéreas paraguayas, que fue las alas nuestras en el mundo, los cielos del mundo durante tanto tiempo. Se constituyó en las alas nuestras de Paraguay, líneas aéreas paraguayas, una línea aérea muy respetada en su momento. Gente de los países vecinos venían hasta Asunción exclusivamente para subir en líneas aéreas paraguayas y viajar a Europa o viajar a el norte de América o más allá hacia el Asia también, como bien dijo acá el general, porque era de mucho prestigio líneas aéreas paraguayas y había un récord extraordinario tuvo la LAP. Sí. Nació y murió sin un solo accidente. Espectacular. Ni incidente. Bueno, yo Eso quisiera, es rarísimo. yo quisiera aplaudir acá al general. Vamos Eso a aplaudir. es rarísimo en una línea aérea. Es rarísimo en una línea aérea. Bueno, y usted fue el mentor de todo este andamiaje, así que muchísimas gracias, general. Fuerza, adelante. Y yo sé que va a seguir pensando y va a seguir volando y va a seguir soñando. Y va a llegar ese momento en que lo van a volver a llamar y para que usted asesore este nuevo plan de vuelo y de acciones de una línea aérea nacional. ¿Le gustaría eso, verdad? Yo estoy a disposición siempre de mi patria y de la institución. No, gracias a Dios no tengo todavía ningún problema. Muchas gracias, general, muy amable. Y tenemos el ojo ahí en el cielo, como se denomina esta canción, Eye in the Sky. Alan Parsons.